Bien, muchachos. Entonces continúo con mi arbolito. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos el tronco. Yo en general lo voy a dejar así. Me gusta el resultado que tengo y es algo interesante. Como ya les había dicho en capítulos anteriores, para no tener un reguero de capas, pues lo que voy a hacer es un grupo. Voy a seleccionar esta y con Shift oprimido y haciendo clic en la última, pues me quedan todas seleccionadas. Oprimo Control G, la G de gato, y me queda un grupito. Grupito el que va a llamar tronco. ¿Listo? Perfecto. Bien. Vamos a empezar a crear entonces lo que es la parte de las hojas, ¿no? El foliaje de esto. Para eso hay que hacer, pues, bueno, yo digo, capas atrás y adelante del tronco, ¿listo? Bueno, las que van atrás van rellenando, yo no sé qué, y otras que van adelante tapando algunas hojitas, tapando algunos, ramas. Cosas a tener en cuenta, voy a crear la capa de una vez acá, voy a llamarla hojas atrás. Cosas para tener en cuenta, listo. Si la incidencia de luz de este árbol, ¿cierto? Bueno, no, es normalmente cenital, o sea, es una luz que viene del cielo, ¿cierto? La parte superior, donde van las hojas, será la parte más iluminada, o sea, estaríamos hablando de verdes, bueno, dependiendo de qué color tengan las hojas, verdes claros, por ejemplo. Mientras que aquí la parte sería más oscura, donde la sombra de las que están arriba pues hacen que sea esto más oscuro. Lo mismo, las hojas internas, o sea, la parte interna del árbol van a ser también zonas oscuras con respecto a las hojas que van afuera. Y a eso me refiero cuando les digo que ustedes tienen que empezar a ver las cosas de una forma distinta, darse cuenta de todo ese tipo de detalles. Bueno, entonces yo voy a empezar con las hojas de atrás, vamos a empezar a hacer un árbol. No sé, con unas hojitas. Vamos a empezar por los claros y después voy viendo los oscuros. Tomo el pincel, voy a ver si así, yo creo que así está bien. El tamaño. Al igual que estábamos trabajando las manchitas, esto es de solo clic. No vayan a hacer esto. Aunque bueno, puede que llegue a funcionar, pero pues vamos a hacerlo de esta forma por el momento. Entonces vamos a empezar con un color claro. Yo siempre empiezo así y después voy oscureciendo el asunto. Y eso depende de ustedes hasta dónde quieren llegar. Esta es una forma también de hacer esas hojas, ¿no? Ustedes ya deciden si lo hacen con otro pincel o qué sé yo. Como les digo, yo voy a trabajar todo este archivo con este mismo pincel. Y lo mismo, aquí nadie me puede decir que es que esas hojas no van así. Bueno, vamos a ir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Crear un poco más.
Listo. Bien, esa es una parte. Y como siempre, bueno, aquí no voy a trabajar con máscaras de recorte. Voy a crear capas independientes cada una. Solamente que voy a ir cambiando algunas tonalidades, ¿no? Entonces me voy a ir otro poquito hacia el oscuro. Posiblemente reduzca el tamaño del pincel un poquitico. Mucho, 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 mucho. Profe, digamos, porque es necesario, digamos, en las anteriores hacer máscara de recorte. Para que yo no me saliera. Solamente por eso lo hice. Pues si Ok. usted tiene un pulso bien bacano, que no es mi caso, para que me quede todo. O sea, si hay, por ejemplo, aquí las sombritas de este loco, nunca se salieron, no quedan por ahí por fuera o algo así volando. Y eso es por ese mismo, porque como utilicé las máscaras de recorte, entonces siempre se van a sostener, por así decirlo, sobre el color base. Como les digo, aquí son zonas en donde el color oscuro empieza a ser más intenso, ¿cierto? Vamos a empezar a crear esas zonas. Obviamente, esto parte de ser pues el uso de la herramienta Photoshop, creo que sirve bastante. No les sirve, no, es que hace parte ya de lo que es diseño de escenarios, ¿no? En estos momentos estamos concentrados en algo que es muy propio a los escenarios, en este caso, pues el diseño de unos arbolitos. Y aquí así fue como el profesor logró que me mantuviera todo un día prácticamente haciendo árboles, de verdad. Pues yo siempre he dicho, la práctica es la que hace el maestro, hermano. Entonces, Pero es con que- base a lo que escuché el primer día de clase que usted le dedicaba no sé cuántas horas a jugar, pues me da una pena absoluta con usted quitarle sus horas de juego, pero empiece a practicar de esto. Y si es un día, es el día del árbol, como que suena chistoso, pero sí, pues entonces día del árbol. Y dele, y dele. Y fíjese cómo es que los resultados van apareciendo. Y como les decía, esto es un ejercicio de paciencia. Porque ¿cuántos clics he hecho? 2000, 3000, no sé. Ahí clic, 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 suavecito, pasito. ¿Esa parte con qué lo hace, profe? O sea, las hojas, ¿cómo las está haciendo? En plan, ¿Cómo dando así? clic con el mouse y moviéndolo con el lápiz. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Pues así. Espérame. Así. Sale. Es que yo tengo activo algo que no me permite hacer eso, pero bueno, me toca desactivarlo. No, 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 mouse. No, esto es. O sea, el clic del lápiz sobre la tabla es el mismo clic del mouse. Sí, sí, yo sé, pero ajá, es que yo tengo algo activo en mi digitalizadora que no me deja hacer eso. No. Es un fastidio. Toca, Sí, se me toca verlo. toca entonces modificar eso. Entonces fíjense cómo esto ya va agarrando forma. ¿Y a qué no adivinan? Pues no he terminado. Toca seguir buscando colores más oscuros, nuevamente acá, una capita nueva, y otra vez me pego un brinquito hacia lo más oscuro y voy rellenando. ¿Sí? Buscando lo que les decía al principio, esas zonas más oscuras hacia el centro y hacia la parte baja del árbol.
Voy a rellenar esto acá. Creo que me sirve tener esas zonas oscuras ahí. ¿Por qué hacerlo con clic así, con tanto clic y no el rayonazo? Bueno, porque es que los árboles de igual dejan pasar luz a través de ellos, ¿no? Entonces tampoco es que esto tenga que quedar un solo parche de color, sino que obviamente debe haber zonas por donde traspasa la luz entre las hojas. ¿Sí ven? Que ya no me voy tan afuera, buscando es una que otra, digamos, y sale. Mientras que aquí sí soy más intenso en toda esta parte del árbol. Ah. Listo. Bueno, yo creo que por ahí voy a dejar la parte de atrás del árbol. Voy a ir al tronco, voy a crear una capita nueva. Bueno, previo a eso voy a crear el grupito, ya saben que me gustan los grupitos. Control G, hojas atrás. Y paro aquí y empiezo. Aquí voy a tratar, no, voy a copiar, digamos, uno de los colores con los que empecé, ¿cierto? Y acá realmente no hay necesidad de empezar a rellenar tanto como lo hice por acá, solamente es unos poquitos para tapar, digamos, algunas ramitas, ¿cierto? O algo así. Un poquito por acá o por acá. Es como, aquí sí es que es muy poquito el asunto, realmente lo que hay que hacer, como tapar, digamos, o sea, no dejar que estos tronquitos que yo hice ahí, pues queden como tan volando, sino que tengan un motivo, una razón de ser. Eso, tapar un poco por acá, todas estas cosas. Muy bien. Las hojitas que van cayendo. Interesante. Voy a crear algunas zonas acá. El color sin empastelar. Cuando me refiero a empastelar es que de pronto me queda como así. Listo, que eso se ve, ya se ve raro. Eso. Listo, este man ya tiene cara. Bueno, entonces como ya tiene cara el arbolito, podríamos, no sé, dibujar, digamos, simular algo de viento. A ver, digo, cuando digo simular algo de viento es porque pronto hay unas hojitas que puedo imitar, digamos, por así decirlo. Con unos manchones, porque esto no son más que manchones. ¿Cierto? Eso es lo bonito del cerebro humano. El cerebro humano interpreta.
Listo, ya no molesto más. Listo, entonces ya me quedaron hojas atrás y ya tengo prácticamente un arbolito. Control S, seguimos guardando. Bien, ahora el arbolito, pues podemos continuar dándole personalidad, vamos a decirlo, un poquito más de cosas que lo hagan interesante. Entonces, por ejemplo, hay unos arbolitos que les cuelgan como ramitas, no sé, son como si fueran otras plantas, esas se llaman enredaderas, que van creciendo alrededor del árbol y una cantidad de cosas que podríamos estar creando también para generar un árbol de tipo más fantástico, ¿no? Más interesante. Todo eso lo podemos crear en capitas. Esta capa 8 se llama hojas de adelante, hojas adelante. Ajá. Hojas adelante. Voy a crear una capa nueva y vamos a ver qué pasa con eso que les proponía de los colgandejos y esta vaina. Entonces, podría ser, bueno, voy a cambiar el pincel en estos momentos. Voy a utilizar uno de mis pinceles clásicos, generales, pues. Voy a utilizar este definido. Verde. Y un momentico. Sí, no. No tan duro realmente. El tamaño pequeñito y primero voy a cuadrar la dureza. Eso no tanto. Y ahora sí voy a cuadrar el tamaño. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que no pinta mano. Ah, está bloqueado. Esperemos un ratico que se me bloqueó el computador y no me había dado cuenta. A ver, vamos a ver, vamos a buscar un color verdecito, tal vez un poquito oscuro. El pincel está muy grande todavía. Voy a bajar su tamaño. Está a 9 puntos. Tal vez unos 3. Sería interesante. Voy a mirar si 3 está bien. No sé si se note. Voy a subir a 4. El diámetro del pincel es solamente como para hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Empezar a crear algunas enredaderas, ¿cierto? De pronto que van subiendo por acá. Ellas pues sí tienen un poquito más definidas en su forma, ¿cierto? Vamos a hacer que suban por acá. Lo mismo, o sea, nadie tiene cómo decirles cómo es una enredadera o no. Listo, entonces voy a hacer que ya vaya por acá. Voy creando, voy saliendo de formas y figuras. En este caso sí, a punta de pulso sobre el árbol. Voy a acercarme para que se vea más lo que estoy haciendo. Continúo.
Voy a hacer una que esté colgadita por acá. Entonces paso por encima, ¿sí ven? Y después termino como si se fuera hacia atrás. Un momento, por favor. Por favor. Listo, ya volví. ¿Qué más? Enredadera, enredadera. Vamos a ver que se meta un poquito por acá. A ver qué sucede. Va a pasar también. Venía por este lado. Y que se pase también por acá. Como por acá. Ajá. Acá. Por acá. Va a ser un colgandejito un poquito más interesante, como por acá. Eso. Listo. Y bien, entonces, vamos a ver cómo se ve eso. Se ve interesante ese contraste entre el violeta y el verde, lo que me gusta. Y entonces para que esas venas tengan un poquito más de personalidad, que no se vean como realmente unos rayoncitos que yo le hice a eso, entonces voy a ir a los estilos de capa. Entonces me estoy parado acá, vamos a ponerle nombre a esto, enredadera, ¿sí sé escribir? Creo que sí, listo. Y me voy a ir a capa, estilos de capa, y voy a tomar la opción de bisel y relieve. Entonces fíjense que ya esas enredaderas se les generó como una ¿qué? Pues un bisel, como su nombre lo dice, un bisel y relieve. En este caso hace que sean un poquito redondas y pues me ayuda a que la textura se vea bien. ¿Listo? Esta vaina volvió a bloquear, entonces esperemos un ratico. Me parece que ya. Listo. Entonces, bueno, aquí está el bisel y el relieve. Entonces, ustedes como están viendo Photoshop también, entonces van a ver esto que se llama estilos de capa. Bueno, entre esos estilos de capa está el tamaño esto es interior, relieve, horrible. Dejémoslo como está. ¿Listo? Estas son las opciones que les van a aparecer en la ventana, los estilos de capa, la profundidad, pueden bajarlo un poquito, aumentarla, bueno, lo que quieran, eso depende ya de ustedes. Yo voy a mirar esto acá hasta que yo vea que parezcan como unos palitos ahí que van subiendo. Voy a dejarlo así, de pronto subir el tamaño. Así está bien. Yo creo. Uy, uno se ve bien. Lo voy a dejar así, listo, muy bien, estoy contento. Entonces fíjense que esas enredaderitas pues ya cogieron luz, sombra, definido por una línea, en este caso por un estilo de capa. Bien. Unas hojitas podrían acompañarlo, claro, definitivamente. Entonces voy a crear una capa nueva. Hojas enredadera. Y voy a trabajar prácticamente de la misma forma, ¿no? Entonces nuevamente voy a ir aquí a mis pinceles,
Busco el último con el que estaba trabajando, que era este más o menos. Listo, ok, está muy grande. Voy a bajar el tamaño. Vamos a crear algunas hojitas por acá. De pronto con un verde un poco más claro. Eso. Voy a crearlas. Voy a utilizar este verde que estoy utilizando acá. Aquí sí de pronto estoy haciendo un poquito empastelado para que no me queden como tan... ¿Sí ven cómo van apareciendo las formas? El mismo pincel, por sus características, hace que se vean esas cosas así, ¿no? Normalmente las enredaderas tienen mucho más hojas, follaje, desde su nacimiento, ¿no? Entonces, aquí digamos que podríamos concentrarnos un poco más. Pueden ir cambiando constantemente el color del pincel también, para que vayan teniendo distintos tipos, ¿no? De hojas que no queden todas del mismo, con un mismo parche de color. Bien, muy bien. Oiga, ya se va acá a la otra reunión. Qué pereza. Como les digo, este es un ejercicio en el que ustedes son libres de hacer lo que quieran.
Ay, ay, ay. Toque oscurito y listo, termino. Vamos a ver cómo se ve eso. Se ve bastante interesante. Y hay una cosa que yo les había dicho, control S, que es interesante. Recuerdan que todo genera luz y sombra. Esas hojitas, todas esas manos de hojitas deberían estar generando una sombra sobre mi tronco. Entonces, como todo está en una misma capa, que son las hojas de la enredadera, ¿cierto? Listo. Entonces voy a ir a capa, estilos de capa, y en este caso no será bisel y relieve, sino sombra paralela. Voy a tomar esa opción. Fíjense cómo ahí ya aparece una sombra preestablecida. En este caso, pues es una sombra muy intensa. Entonces, bueno, primero que todo vamos a buscar el ángulo. El ángulo es más o menos por acá, para donde debe salir la sombra. Como les digo, la opacidad está muy fuerte, entonces lo voy a bajar un poquitico. Bien, más o menos por acá. El tamaño está en 0, lo cual me sirve. La distancia, por ejemplo, la voy a bajar un poquito. Eso no mucho, miren, a un píxel. Una extensión, la extensión va para la extensión va a acercar. Ay, le di cancelar, bueno, ya aquí. Va a acercar para que se vea, porque ahí no se veía por lo lejos que estaba. Entonces, nuevamente, capa, estilo de capa, sombra paralela. Ahí está, busco el ángulo. Yo sé que mi incidencia de luz es más o menos por este lado. Esta es la zona más oscura del árbol, entonces busco el ángulo por acá, ¿cierto? La sombra está muy separada, un poquito más, como por ahí está. ¿Listo? Entonces la opacidad también se la bajo, está muy fuerte para esa sombra, más o menos como por acá lo que quiero. Distancia distancia se la había bajado como a 2 píxeles, eso por acá, chiquitica, a 1 píxel. Y ahora sí el tamaño. Entonces fíjense que si yo, ahora aquí sí se ve. ¿Listo? Entonces obviamente no quiero eso, vamos a dejar eso prácticamente en 1. La extensión, tienen también la extensión, entonces también es un poquito, muy tenue, ¿no? Que no se vea pues el efecto del Photoshop ahí, uy, vean, no. Al contrario. Algo que sea casi imperceptible para el ojo, pero que sepamos que está ahí. Entonces tenemos ya ese efecto de esa sombra, ahí ya se ve esa sombra. Fíjense que si yo apago el efecto, ¿ven la diferencia? Ahí está. Bien. Interesante. Bien, ya tenemos un árbol bastante interesante por acá. Bueno, ¿cuánto queda de esta reunión? Todavía quedan 4 minuticos. Podríamos seguir trabajando. Bueno, digamos que aquí me gustaría haberle colocado un poquito más de enredadera, de hojas, perdón. Puedo hacerlo un ratico. La capa ya tiene la sombra paralela, entonces todo lo que yo haga en esa capa ya va quedando con la sombra de una vez. ¿Cierto? Eso es bastante interesante. Listo, ahora sí, era como para que no quedara este espacio ahí vacío. Muy bien, bonito, bonito, bonito. Listo, bueno, el resto es empezar a darle
un lugar a ese árbol, ¿no? Entonces tiene que estar sobre un terreno, un cielo, tal vez unas rocas o algo así. Pero como tal el ejercicio del árbol, digamos que podría estar terminando más o menos por este lado. ¿Dudas o inquietudes, Sergio, Alex, Valentina? ¿Se encuentran por ahí? A ver, pues dudas como tal, no, o sea, claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Llevo como una hora haciéndolo. Sí, por eso, sí, digo, sí quedó claro que, o sea, sí quedó explicado cómo se llega, cómo se hace, o sea, sí quedó bien explicado, pero es como, o sea, por lo menos yo tengo la sensación de ver su dibujo y luego lo que yo estoy intentando hacer y es como, ¿Lo está haciendo en Photoshop o en el video? sí, en Ah, bueno. Photoshop. Ok, bueno, porque en el programa ese que usted maneja no conozco nada y poco y nada es lo que le puedo ayudar. Pero yo sé que en Photoshop lo logra. Y no sé, me raja la autoestima porque es como, man, Dios Oh, mío. no me diga eso, no, al Sí, uf, me baja la contrario. autoestima. No, es de Es que, práctica, es de práctica. uf, Es esto de yo mucha profe que demasiado bien. práctica, dele. Y lo que le digo es que, por ejemplo, uno puede dedicar una tarde, se sienta una tarde sin que esté dibujando pinceles de Photoshop y abra pincel por pincel y este que hace, y este que hace, y este que hace, y ahí le van. O sea, de todo el reguero, porque es que hay un reguero, no sé cuántos hay, o sea, muchos. Yo trabajo prácticamente con 2 o 3 pinceles, que es el normalito, el redondito, como si fuera este que me gusta mucho porque genera como manchas, entonces a mí me da la sensación de que genera como una sensación de acuarela. ¿Y cuál otro? Y otro, no, es que prácticamente son 2 pinceles que yo trabajo, no más. Y hay una cantidad de cosas. Ah, bueno, y uno de liner, que tiene un trazo caligráfico, que pues ese no lo he mostrado, pero que me gusta lo que hace. Y ya. Pero entonces es como mirar cuál es el que me gusta y cómo es que funciona, qué es lo que hace. Son las 11:33, a la reunión le queda menos de un minuto, cierro esta y continuamos.